En el corazón de las historias legendarias del Antiguo Testamento, la emblemática confrontación entre David y Goliat resuena a través de los siglos. Es un relato conocido por muchos. El joven pastor que, armado solo con una honda y 5 piedras lisas, derrota al temido gigante filisteo, asegurando la victoria para Israel. Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que esta famosa historia es solo una parte de un relato mucho más amplio y profundo? Lo que muchos desconocen es que Goliat no fue el único gigante al que David tuvo que enfrentar. Detrás de este icónico duelo se oculta una narrativa de desafíos aún mayores, una serie de batallas contra otros colosales guerreros descendientes del linaje de los Nepilim. Estos gigantes, hermanos y parientes de Goliat, continuaron representando una amenaza formidable para Israel. Así que pregúntate, ¿y si Goliat fue solo el comienzo de una batalla mucho más grande? En este vídeo, te invitamos a explorar esta historia oculta, que no solo revela más sobre David como líder y guerrero, sino también sobre la misteriosa presencia de gigantes en tiempos antiguos. Prepárate para descubrir una dimensión olvidada de la historia que podría cambiar tu percepción de los eventos bíblicos y el curso de la humanidad. David, antes de convertirse en el rey más venerado de Israel, tuvo comienzos humildes. Nacido en Belén, era el menor de 8 hermanos en la casa de Jesé. Su vida inicial la dedicó al pastoreo, cuidando las ovejas de su padre en los campos de Judea. Sin embargo, su destino dio un giro inesperado cuando el profeta Samuel lo visitó con un mensaje divino. Dios lo había elegido para ser el futuro rey de Israel. A pesar de su juventud y de parecer un candidato improbable, Samuel ungió a David, marcando el inicio de un camino lleno de desafíos y victorias. La vida de David dio un salto hacia la fama con su legendaria batalla contra Goliat. Este coloso filisteo, que se destacaba no solo por su estatura monumental, sino también por su habilidad en la batalla, había desafiado al ejército de Israel. Durante 40 días, Goliat se burló de las tropas israelitas, sembrando el terror y la desesperación. Fue entonces cuando el joven David, impulsado por una fe inquebrantable, aceptó el desafío. Armado solo con una honda y 5 piedras lisas, se enfrentó al gigante. Con un golpe preciso, derribó a Goliat, provocando la huida de los filisteos y asegurando una victoria decisiva para Israel. Este evento no solo consolidó a David como un héroe nacional, sino que también demostró que la fe y el coraje podían derrotar cualquier amenaza. Sin embargo, en las sombras de esta historia bien conocida, yace un linaje de seres igualmente imponentes y temidos, los Repaim. Goliat no era un caso aislado, pertenecía a una antigua y misteriosa línea de gigantes mencionada en las Escrituras. Estos seres, descendientes de los Nepilim, han sido objeto de fascinación y especulación a lo largo de los siglos. La existencia de otros gigantes como Goliat, hermanos y parientes, indicaba que la amenaza no había sido completamente erradicada con su caída. A medida que exploramos más profundamente la historia de David, descubrimos que su victoria sobre Goliat fue solo el preludio de desafíos aún mayores que le aguardaban. Con este trasfondo, nos adentramos en un mundo donde lo espiritual y lo terrenal se entrelazan, revelando una narrativa mucho más rica y compleja. En el próximo capítulo, exploraremos los orígenes de estos gigantes y el misterio que rodea su existencia, proporcionando un contexto más amplio para comprender la magnitud de los retos que David enfrentó a lo largo de su vida. Para entender la magnitud de los desafíos que David enfrentó, es crucial explorar el trasfondo bíblico e histórico de los Repaim y los Nepilim. Estas figuras son mencionadas en varios textos antiguos, incluyendo la Biblia, donde se alude a ellos como seres de gran estatura y fuerza. Los Nepilim, en particular, aparecen en el libro del Génesis como los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Se les describe como descendientes de una unión prohibida entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, una interpretación que ha generado múltiples teorías sobre su verdadero origen. Una de las teorías más intrigantes sugiere que estos hijos de Dios eran ángeles caídos que descendieron a la tierra, y al unirse con mujeres humanas, dieron lugar a una raza híbrida de gigantes conocida como los Nepilim. Esta unión, considerada un acto de rebelión contra el orden divino, habría resultado en seres con habilidades y conocimientos que superaban los de los humanos comunes. Los Repaim, a menudo considerados una subcategoría de los Nepilim, heredaron esta formidable herencia, convirtiéndose en figuras de gran impacto en los relatos históricos y mitológicos de la región. La presencia de estos gigantes en los relatos antiguos no solo alimentó el temor, sino que también ejerció una profunda influencia cultural. En muchas sociedades antiguas,
Los gigantes eran vistos como entidades poderosas que podían ser tanto protectores como destructores. A menudo se les atribuía una conexión con lo divino o lo sobrenatural, y en algunos casos eran venerados como deidades o seres semidivinos. Su imponente estatura y fuerza inhumana los convertían en símbolos de poder absoluto, y su existencia en las historias servía como un recordatorio de las fuerzas misteriosas que operaban en el mundo. La percepción de los gigantes variaba de una cultura a otra. En algunas, eran considerados amenazas que debían ser vencidas, mientras que en otras, se les reverenciaba por su supuesta sabiduría y habilidades excepcionales. Esta dualidad en la percepción de los gigantes refleja la complejidad de su papel en el mundo antiguo. A través de las generaciones, sus historias han sido transmitidas, transformándose en leyendas que han perdurado hasta nuestros días. Así, al examinar los orígenes de los Rephaim y los Nepilim, no solo descubrimos las profundidades de las creencias antiguas, sino que también reconocemos la influencia duradera de estas entidades en el desarrollo cultural y espiritual de las civilizaciones. En el próximo capítulo, profundizaremos en las batallas ocultas que David enfrentó contra estos gigantes, revelando cómo estas confrontaciones no solo fueron físicas, sino también espirituales, moldeando el destino de una nación y dejando una marca indeleble en la historia. Después de la épica derrota de Goliat, cualquiera podría haber pensado que el camino de David hacia la grandeza estaba asegurado y libre de obstáculos. Sin embargo, el joven rey continuó enfrentando desafíos formidables, muchos de los cuales han permanecido en las sombras de la historia. Las escrituras relatan que los gigantes, descendientes del mismo linaje que Goliat, no habían sido completamente erradicados. Estos colosos seguían representando una amenaza tangible para Israel, y David se encontró en el centro de una serie de batallas menos conocidas pero igualmente cruciales. Uno de los enfrentamientos más significativos fue con Isb-Benob, un hermano de Goliat. Este gigante, al igual que su hermano, pertenecía a la temida línea de los Rephaim. Isb-Benob, impulsado por el deseo de vengar la muerte de Goliat, se convirtió en una amenaza personal para David. Armado con una lanza de bronce de un peso impresionante y una espada recién forjada, buscaba poner fin a la vida del rey de Israel. La batalla se desarrolló durante uno de los numerosos conflictos entre los israelitas y los filisteos, un recordatorio constante de que la paz era efímera en esos tiempos de guerra continua. David, ahora más maduro pero también más cansado por los años de lucha, se vio en una situación crítica en el campo de batalla. La fatiga acumulada y el peso de la responsabilidad como líder comenzaron a pasar factura. Durante el combate, Isb-Benob detectó una oportunidad. El rey estaba agotado y vulnerable, una presa fácil para el gigante deseoso de venganza. Fue en este momento de desesperación que surgió un salvador inesperado, Abisai, hijo de Zeruyá y sobrino de David. Abisai, con una valentía digna de las hazañas de su tío, intervino en el momento justo. Con un ataque certero y audaz, logró abatir a Isb-Benob antes de que pudiera asestar el golpe fatal a David. Esta intervención no solo salvó la vida del rey, sino que también reafirmó la devoción y el coraje de los hombres que luchaban junto a él. La lección era clara: mientras que los gigantes podían poseer una fuerza física abrumadora, el verdadero poder residía en la fe y la lealtad de aquellos que defendían la causa justa. Este episodio fue un punto de inflexión para David y sus guerreros. Reconocieron que el papel del rey era demasiado valioso para arriesgarlo en el peligro directo del campo de batalla. A partir de ese momento, los soldados hicieron un voto solemne de proteger a David, asegurándose de que su luz no se extinguiera prematuramente. Así, las batallas contra los gigantes no solo fueron enfrentamientos físicos, sino también pruebas del espíritu y la resistencia de Israel. A medida que exploramos más allá de estas luchas ocultas, descubrimos un tejido de historias que revelan la tenacidad y el propósito inquebrantable de David. En el siguiente capítulo, analizaremos las implicaciones espirituales y culturales de estos enfrentamientos, entendiendo cómo moldearon no solo la historia de Israel, sino también su identidad como pueblo escogido por Dios. Los gigantes, dentro del contexto bíblico, simbolizaban más que simples adversarios físicos. Representaban fuerzas opuestas a la voluntad divina y desafíos que parecían insuperables desde la perspectiva humana. En la narrativa bíblica, los gigantes se erigían como emblemas de caos, desorden y la rebelión contra el orden establecido por Dios. Para Israel, un pueblo cuya identidad estaba profundamente arraigada en su relación con lo divino, estos seres eran la personificación de obstáculos que solo podrían ser superados mediante una intervención divina.
En términos culturales, los gigantes también reflejaban los miedos existenciales de la humanidad y la lucha por encontrar su lugar en un mundo lleno de incertidumbre y peligro. En las Escrituras, la victoria sobre estos colosos simbolizaba la capacidad de superar las pruebas más difíciles mediante la fe y la obediencia a Dios. Servían como pruebas tangibles de que, aunque las fuerzas del mal y la oscuridad pudieran parecer invencibles, el poder de lo divino prevalecería. El papel de la fe y la intervención divina en estas batallas no puede ser subestimado. La historia de David y los gigantes es, en esencia, un testimonio del poder de la fe. David, a pesar de su juventud e inexperiencia militar, confió en que Dios lo guiaría hacia la victoria. Esta confianza inquebrantable no solo le permitió enfrentarse a Goliat, sino también a los otros gigantes que siguieron en su camino. La fe de David era un recordatorio de que, aunque los desafíos fueran grandes, el respaldo divino sería siempre mayor. La intervención divina en estas narrativas no solo aseguraba la victoria, sino que también reforzaba la identidad de Israel como el pueblo elegido, destinado a cumplir propósitos más altos en el plan divino. Cada batalla ganada contra los gigantes no solo fortalecía la posición de Israel entre las naciones, sino que también reafirmaba la promesa de protección y favor divino a aquellos que permanecían fieles. En última instancia, estas historias de enfrentamientos contra los gigantes no solo trataban sobre batallas físicas, sino sobre la lucha espiritual constante que define la experiencia humana. Al superar a estos colosos, David y su pueblo demostraron que, aunque el mundo esté lleno de desafíos aparentemente insuperables, la fe y la lealtad a lo divino son fuerzas poderosas que pueden cambiar el curso de la historia. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo el legado de estas victorias impactó en la historia de Israel y cómo la derrota de los gigantes marcó el final de una era y el comienzo de otra. Los enfrentamientos de David contra los gigantes dejaron una huella indeleble en la historia de Israel. Estos eventos no solo consolidaron el liderazgo de David, sino que también definieron la trayectoria de la nación. Al derrotar a seres que parecían invencibles, Israel no solo aseguró su supervivencia, sino que también fortaleció su identidad como el pueblo elegido por Dios, destinado a cumplir un propósito divino en la tierra. Las victorias sobre los gigantes demostraron que, a pesar de las adversidades, Israel lograría superar cualquier obstáculo con fe y determinación. Estas historias se convirtieron en símbolos de esperanza y perseverancia, inspirando a generaciones futuras a enfrentar sus propios desafíos con valentía y confianza en el respaldo divino. La imagen de David, el joven pastor que se convirtió en un rey guerrero, resonó profundamente en la psique colectiva de Israel, estableciendo un modelo de liderazgo basado en la fe, el coraje y la justicia. La derrota de los gigantes marcó el final de una era, simbolizando un cambio significativo en las luchas y victorias de Israel. Con la desaparición de estos colosos, el enfoque de Israel se desplazó de las batallas físicas contra enemigos aparentemente insuperables hacia la construcción de una nación sólida y unificada, bajo el liderazgo de David y sus sucesores. Esto no solo permitió a Israel consolidarse territorialmente, sino también espiritual y culturalmente. El fin de la era de los gigantes también señaló un cambio en la relación de Israel con su entorno. Las victorias de David sentaron las bases para un periodo de relativa estabilidad y prosperidad, permitiendo al pueblo hebreo enfocarse en el desarrollo interno y el fortalecimiento de su identidad cultural y religiosa. Este periodo de paz relativa facilitó la creación de instituciones que definirían el carácter de Israel en los siglos venideros. En resumen, las victorias sobre los gigantes no solo aseguraron la supervivencia de Israel en un tiempo de incertidumbre, sino que también sentaron las bases para su desarrollo futuro como una nación fuerte y unificada bajo el amparo divino. En el próximo capítulo, examinaremos cómo estas historias de victoria y fe continúan resonando hoy, inspirando a aquellos que buscan comprender el poder de la fe y la determinación frente a desafíos aparentemente insuperables. En la búsqueda de comprender cómo las historias de David y los gigantes han perdurado a lo largo del tiempo, los estudiosos modernos y los arqueólogos han traído nuevas perspectivas a estos relatos antiguos. Las interpretaciones contemporáneas de estas narrativas bíblicas son variadas y reflejan un interés renovado en descubrir la verdad detrás de las leyendas. Algunos académicos abordan estos relatos desde una perspectiva histórica, examinando posibles evidencias arqueológicas que puedan corroborar la existencia de los gigantes. Excavaciones en regiones históricamente vinculadas a estas historias han revelado hallazgos que, aunque controvertidos, invitan a un análisis más profundo sobre el contexto histórico de los relatos. Por otro lado,
Hay quienes interpretan estas historias como metáforas espirituales, centrándose en los mensajes morales y teológicos que transmiten. Para estos estudiosos, los gigantes simbolizan obstáculos internos que los individuos y las comunidades deben superar mediante la fe y la perseverancia. Esta perspectiva resalta la relevancia atemporal de las historias, sugiriendo que su verdadero valor radica en las lecciones que ofrecen más que en su historicidad literal. Sin embargo, el misterio en torno a los gigantes y su papel en la historia de Israel sigue siendo objeto de debates continuos. A pesar de los esfuerzos académicos, muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Quiénes eran realmente los Repaim y los Nepilim? ¿Se trata de seres históricos reales o de figuras mitológicas creadas para transmitir enseñanzas espirituales? Estas cuestiones continúan fascinando a los investigadores, generando discusiones tanto en círculos académicos como entre el público en general. Las descripciones de los gigantes, su origen supuestamente divino y sus impresionantes hazañas han alimentado especulaciones sobre la posibilidad de encuentros antiguos con seres de otro mundo, dando lugar a teorías que van desde lo plausible hasta lo extraordinario. Mientras algunos buscan explicaciones científicas y arqueológicas, otros exploran conceptos más esotéricos, proponiendo que estos relatos podrían contener fragmentos de verdades ocultas sobre la historia de la humanidad. En última instancia, la exploración de estas historias antiguas no solo enriquece nuestro entendimiento del pasado, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de significado en el presente. A medida que avanzamos hacia el futuro, el interés por estas narrativas no parece disminuir, sino que se intensifica, impulsado por una curiosidad innata por descubrir las verdades que podrían estar ocultas en los relatos de antaño. En la conclusión, consideraremos cómo estas historias continúan inspirando y desafiando nuestra percepción de la historia y la espiritualidad. Al llegar al final de nuestro viaje a través de las historias menos conocidas de David y los gigantes, hemos desvelado un relato que va mucho más allá del famoso duelo entre David y Goliat. Esta narrativa más amplia revela un mundo antiguo lleno de desafíos colosales, en los que la valentía y la fe de un joven pastor transformaron el destino de una nación. Desde los humildes comienzos de David hasta su ascenso como el rey más grande de Israel, sus batallas contra los gigantes encapsulan una serie de pruebas que trascienden lo físico, adentrándose en lo espiritual y lo cultural. Hemos explorado cómo estas historias impactaron profundamente en la historia de Israel, fortaleciendo su identidad y consolidando su posición como el pueblo elegido por Dios. La derrota de los gigantes no solo marcó el fin de una era de amenazas físicas, sino que también simbolizó un cambio hacia un futuro de esperanza y fortalecimiento interno para Israel. Cada victoria sobre estos temidos colosos recordó al pueblo israelita que su verdadera fuerza residía en su fe y en la intervención divina. Además, hemos considerado las implicaciones espirituales y culturales de estas historias que siguen resonando en la actualidad. Los gigantes, como símbolos de los retos más formidables que enfrentamos, nos enseñan que la fe y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo. La exploración de sus orígenes y el misterio que los rodea también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de verdad y propósito en un mundo lleno de incertidumbres. Ahora, te invitamos a profundizar en los textos antiguos y a considerar las lecciones espirituales que estas narrativas ofrecen. Más allá de las historias épicas de batallas y victorias, estas narrativas contienen enseñanzas atemporales sobre la humanidad, la fe y la resistencia. Al estudiar estos relatos, podemos encontrar inspiración y sabiduría que nos guíen en nuestros propios desafíos diarios. Si has disfrutado de este viaje a través de historias bíblicas no contadas, te invitamos a seguir explorando con nosotros. Hay mucho más por descubrir sobre el pasado antiguo y las lecciones que tiene para ofrecernos hoy. Por favor, no olvides darle me gusta a este vídeo, compartirlo con aquellos que también puedan encontrarlo fascinante y suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido sobre historias bíblicas ocultas y otros relatos que desafían nuestra comprensión del mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que estas historias continúen inspirándote y que encuentres en ellas la fuerza para enfrentar tus propios gigantes. Hasta la próxima, y que la paz y la sabiduría te acompañen siempre.